que importa es que el estudiante aprenda a hacer, ¿sí? Que aprenda a aplicar una de las competencias que debe desarrollar para el siglo XXI, que aprenda a aplicar, que sepa dar cuenta de para qué se usa y para qué sirve lo que está aprendiendo. Si hoy no sabemos dar cuenta de lo que el niño va a aprender y para qué sirve en el mundo de la vida, profe, tenemos que hacer un replanteamiento en las estructuras curriculares, un replanteamiento en las mallas curriculares y en los planes de estudio. Porque hoy por hoy lo que interesa es que el niño aprenda, sí, pero hacer. Porque en el enfoque de formación por competencias no interesa que el niño sepa. Eso es el enfoque tradicional. Interesaba que supiera. Aquí no. En el enfoque de formación basado en competencias no interesa que sepa, sino en lo que sabe hacer con lo que sabe. Ok. Listo. Entonces, la propuesta que hace el PTA, en este sentido, es el uso pedagógico de resultados de la prueba Evaluar para Avanzar. Y si lo podemos hacer ahora para nivelar a los niños 1000 veces mejor. ¿Sí? Entonces, encontramos la prueba Evaluar para Avanzar muestra unos aprendizajes logrados en el 2020. Y hay una brecha en relación con los aprendizajes esperados en el 2020. El niño debió resolver problemas, debió desarrollar competencias, debió producir evidencia, debió generar resultados de aprendizaje con base en un DBA, pero no lo hizo. Los aprendizajes esperados eran unos y los logrados eran otros. Por tanto, hay una brecha entre ambos aprendizajes. ¿Bien? Entonces, la evaluación, Evaluar para Avanzar, permite crear oportunidades de aprendizaje después de realizar una medición puntual al término de una situación o secuencia didáctica. De esta forma, reforzar lo que no se ha aprendido de manera apropiada. ¿Okay? Y la idea es que le quede como referente a la profe o al profe para elaborar las guías de aprendizaje. ¿Qué debemos usar? Debemos entrar a mirar también como algo que también nos propone una mirada a los resultados de esta evaluación. Estrategias de valoración cuyos resultados van a permitir establecer la brecha entre el punto A y el punto B. Utilizar una malla de recursos para uso pedagógico de resultados. No es solamente mirar la brecha ni los resultados, sino utilizar una malla de recursos para uso pedagógico de resultados. Planear procesos de nivelación para resolver la brecha encontrada. Ajustar la planeación 2021 para alcanzar las metas de aprendizaje, centrando el esfuerzo en aprendizajes fundantes o estructurales. Significa aprendizajes que hacen pensar al niño. Propuesta, uso pedagógico de resultados de la prueba. Evaluar para Avanzar. Aquí está nuevamente en lo que presenta la estructura de la prueba y lo que se puede usar como malla de recursos. Relación de recursos a ser utilizados por los docentes a partir del análisis de cada pregunta. Significa, los mismos cuadernillos constituyen una malla de recursos para ser usados por los docentes. Doctora, una pregunta en la presentación anterior. Sí. Sí, cuénteme. Aquí, como usted está planteando aquí, habla sobre lo que es la propuesta PTA y nos indica que tenemos unos aprendizajes logrados para el 2020 y unos aprendizajes esperados para el 2020. Bien, ¿cómo se plantea ¿sí? esos aprendizajes esperados? O sea, ¿cuáles serían las expectativas? ¿Cómo plantear esas expectativas frente a para poderlos visualizar, para poderlos comparar con los resultados conseguidos en el 2020? O sea, ¿cómo planteamos esa visualización o esa expectativa? ¿O simplemente es una estimativa? No, profe. No, eso es preciso. Mire, la propuesta que hace el PTA es hacer uso pedagógico de resultados de la prueba Evaluar para Avanzar. Listo. ¿Cuáles son los aprendizajes logrados? Lo que dice la prueba. La prueba da a conocer los resultados logrados. Y entramos a mirar entre lo que dice el resultado de la prueba Evaluar para Avanzar, que da a conocer los aprendizajes logrados en relación con los aprendizajes esperados. Significa en relación con lo que dicen los DBA de la
del plan de estudio que nosotros propusimos. Nosotros los aprendizajes esperados, profe, los propusimos en un plan de estudio. La prueba Evaluar para Avanzar vino y nos hizo la prueba y encontró que los aprendizajes logrados eran 1. Y nosotros contrastamos los resultados de la prueba como aprendizajes logrados con los aprendizajes esperados. O sea, lo que nosotros propusimos como aprendizajes que se debían dar en el 2020 en relación con el plan de estudios que propusimos para cada grado. Usted me está diciendo que en cuanto a los aprendizajes esperados 2020, tenemos que entender lo que es el 100% de los estudiantes hayan alcanzado los logros planteados. Claro, lo que estamos comprendiendo aquí es que la prueba Evaluar para Avanzar está diciendo cuáles fueron los aprendizajes logrados. Y nosotros identificamos que hay una brecha en relación con el comparativo entre los aprendizajes logrados y los aprendizajes esperados. ¿Dónde están los aprendizajes esperados? En el plan de estudio que nosotros propusimos. Ahí están, esos son los aprendizajes esperados en el plan de estudio que propusimos. Con base en ese plan de estudio, ¿sí?, la prueba Evaluar para Avanzar identificó que los aprendizajes logrados eran 1. Por tanto, hay una brecha entre los aprendizajes logrados y los aprendizajes esperados. Debemos entender de que los aprendizajes esperados 2020 son el 100% de los estudiantes que hayan alcanzado los logros propuestos. No, estamos hablando no de estudiantes, profe, estamos hablando de lo que aprende el estudiante, que es diferente. De lo que él manifiesta como evidencia en la prueba de que aprendió. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso que usted me está indicando, el 100% de los estudiantes que hayan alcanzado ese logro son los aprendizajes esperados 2020. Eso es lo que yo quiero que me identifique cuáles, cómo hacemos para identificar cuáles, como usted me dijo que en el plan de estudio, o sea, es el 100%. A ver, usted puede identificar la brecha contrastando entre los resultados de la prueba Evaluar para Avanzar, que da a conocer cuáles fueron los aprendizajes logrados, ¿sí?, y los aprendizajes esperados. Lo que nosotros nos propusimos en el plan de estudios como objetivos por alcanzar, ¿sí?, entremos a mirar el contraste entre lo que el niño contestó en la prueba y lo que en realidad nosotros estábamos esperando que el niño pudiese contestar. Doctora, entonces, ¿usted me puede dar un ejemplo de, por ejemplo, un aprendizaje esperado del año 2020 en este caso? Por eso, por ejemplo, yo le doy a un aprendizaje esperado en el 2020. Vuelvo y le doy el mismo ejemplo. Elaborar un texto instructivo. O sea, aprendizaje esperado. Aprendizaje logrado. Entonces, la prueba Evaluar para Avanzar hizo esto. Listo, hizo esto. Como es sobre el texto instructivo, puso aquí competencia, resolver problemas. Afirmación, lo que hay que afirmar. Evidencia, texto instructivo elaborado. Estándar asociado, elaborar texto instructivo. Listo. Entonces, el niño elaboró un texto. ¿Sí? Entonces, la prueba, si el niño elaboró el texto o le dieron a conocer cuáles son los indicadores, porque aquí está como complicado elaborar el texto, le dieron los indicadores para que él identificara los componentes del texto instructivo. La estructura del texto instructivo. La estructura del texto instructivo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 componentes. Entonces, todo texto instructivo, aquí y en todo el mundo, tiene 5 o 6 componentes. Listo. Entonces, la prueba Evaluar para aquí le pone un texto instructivo tiene los componentes tal. Entonces, los resultados que se arrojaron es que se esperaba que el niño diera a conocer el componente, ¿sí?, el total de componentes de un texto instructivo para elaborarlo técnicamente como se debe hacer. Pero el niño, de los 5 o 6 componentes, solo dijo 2. Correcto, exactamente eso es lo que yo estaba indicando. Muy bien. Perfecto. Entonces, para un niño eso pasó. Otro niño alcanzó a dar 3 componentes
de la estructura de un texto instructivo. Hay una brecha, porque el aprendizaje esperado era que diera a conocer los 6 componentes de un texto instructivo. Ahora, yo aquí estoy hablando de la prueba evaluar para avanzar, pero el niño en clase, de manera remota o presencial, él debió haber elaborado el texto instructivo con la profe, teniendo en cuenta los 5 o los 6 componentes. Si el niño elaboró el texto instructivo, como lo dice el DBA, en clase con la profesora, así sea de manera remota o presencial, y elaboró el texto instructivo, cuando aquí la prueba hablar para avanzar le dice, de a conocer cuáles son los componentes del texto instructivo, selecciónelo, la criatura está en capacidad de hacerlo porque él elaboró el texto. Así de sencillo. Porque en el enfoque de formación basado en competencia, nosotros al niño le enseñamos a hacer. Nosotros no enseñamos contenidos para repetir. El niño el contenido lo tiene que apropiar de manera significativa para poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces, la brecha está ahí. La brecha está entre el aprendizaje logrado. El niño solamente logró señalar 2 o 3 componentes del texto instructivo. Aprendizaje esperado que señalara 6. Listo. ¿Qué significa? Debemos seguir profundizando en eso. Entonces, el uso pedagógico del resultado no es otra cosa sino aprovechar la estructura de la prueba, evaluar para avanzar, para seguir trabajando en eso y que el niño pueda desarrollar la competencia de elaborar ese tipo de texto. Por eso, estos cuadernillos se presentan como una malla de recursos, ¿sí? Y se presentan como insumo para el desarrollo de guías en el esquema de alternancia. Se entrega la malla de recursos por cada área y por cada grado con base en los materiales disponibles en los formatos físicos o digital. Se echa mano para trabajar esto de los materiales PRES, entre textos, retos para gigantes, cápsulas educativas, orientaciones pedagógicas del MEN, siempre diario. Entonces, es una prueba que nos permite a nosotros identificar las brechas entre lo aprendido y lo que hace falta por aprender, ¿sí? Y además de eso nos sirve como un recurso para yo poder elaborar una guía de aprendizaje, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura. Okay. Esta es un ejemplo de cómo utilizar la malla de recursos. Por ejemplo, para la competencia lectora a nivel inferencial, se propone la afirmación esta en el cuadernillo, se propone esta evidencia y que pretende evaluar. Listo, esto que está aquí, yo lo veo, lo está en entretextos, está aquí. Retos para gigantes está aquí. Las orientaciones pedagógicas que me dan están aquí. Las cápsulas educativas están aquí. Y este es otro texto que yo encontré que a mí trabaja la parte inferencial. ¿Me estoy explicando, profe? Totalmente, profe. Sí, señora, perfectamente. Profesora, la prueba se le puede hacer del diagnóstico de evaluar para avanzar. Se puede hacer en este momento. ¿La qué, profe? Profesora, evaluar para avanzar el año pasado nació como prueba en el último bimestre del año, si así podría llamar, y se practicó entre noviembre y diciembre. Ajá. Entonces, mi pregunta va hacia lo siguiente. La prueba de evaluar para avanzar, si los niños no la realizaron el año pasado, usted sabe el problema de conectividad, que no asignaba celular sino computador, entonces mi pregunta va dirigida a esto. Los colegios que no tenían recursos para fotocopia, si deciden este año tomar el cuadernillo de tercero, ¿sería para aplicárselo a los estudiantes de cuarto como diagnóstico? Porque hago la siguiente pregunta. Como la prueba para los niños de tercero fue a final de año, y entonces aplicarle esta prueba al tercero que inicia está sin recorrer todo un camino. Entonces sería pertinente esa prueba de tercero que nació para los niños de tercero a final de año del año pasado, podérsela aplicar al cuarto que inicia este año y hacer lo mismo con la de quinto, para los niños de quinto usar la prueba de cuarto. Esa es mi pregunta. Gracias, profesora, para obtener un diagnóstico. Gracias. Ok, profesora, se puede hacer, eso no tiene ningún inconveniente. Se puede hacer, lo que estamos haciendo es un diagnóstico institucional. Estamos haciendo un diagnóstico en la escuela, no se tiene problema. Se puede hacer. Eso por un lado. Pero también
Ya termino. Ok. No solamente se puede hacer a manera de diagnóstico para saber cómo están nuestros niños en relación con los aprendizajes que deben tener apropiados, sino que también me sirve de modelo para yo elaborar una guía de aprendizaje centrada en la evidencia, en el estándar, en el DBA. ¿Sí? Así que sirve para ambas cosas y perfectamente eso se puede hacer, no tiene ningún inconveniente. Cuénteme, profe, ¿qué me quedó comentar? Señor, en el caso del microempresarial el año pasado nosotros aplicamos la prueba de tercero a 11. Ajá. Participó todos los grados. Sin embargo, cuando fuimos a descargar los resultados, la plataforma ya estaba desactivada, ya no se podía descargar estos resultados. A la institución le asignaron un asesor y se le llamó, se le insistió, pero él dice que la plataforma no está habilitada, que es el ministerio el que tiene que autorizar, porque eso nada más fue por un periodo de tiempo. Entonces a mí me gustaría saber si ya está habilitada, si hay un link para poder descargar los resultados, porque la institución tiene el deseo de actualizar sus planes de área teniendo en cuenta estos resultados. Profe, cuando este tipo de situaciones acontecen, es preferible que el rector se dirija a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación haga la respectiva consulta. La Secretaría de Educación tiene el correo de pruebas evaluar para avanzar. Ellos tienen el correo. De tal manera que a través de la Secretaría de Educación le dan a conocer a los señores que manejan estos mensajes en el IFES, les dan a conocer que no pueden bajar los resultados de la prueba, con tal de que les puedan resolver la situación. Así que yo le agradezco canalizar esto a través de la Secretaría de Educación. Ok, gracias. Bueno. Preguntas de cierre. ¿Qué elementos considera que son fundamentales para que se apropie la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en el establecimiento educativo que acompañe? ¿De qué manera se pueden implementar las estrategias propuestas frente a la gestión de ambientes híbridos de aprendizaje en su establecimiento educativo? Son preguntas, profe, que van dirigidas de parte de ustedes a los docentes en relación con la réplica de esta STS a los docentes de las instituciones. Profe, preguntas, comentarios sobre lo que acabamos de ver, inquietudes. Profesora, ¿podría decirte que esto está relacionado con la flexibilización curricular propuesta desde el año anterior, cierto? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, y que por ello el diagnóstico y por ello el determinar cuál es la brecha para volver a diagnosticar y priorizar y planear este año para luego implementar. Y por supuesto conocer lo que necesitan nuestros chicos y el contexto. Sí, así es, profesora, así es. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, profes? Sí, doctora Eduardo Pérez. Quería indicarle aquí, cuando nos hablan de ambientes híbridos, bueno, esto es una directiva del ministerio en cuanto al tema de la alternancia, ¿no? ¿Usted cree que nosotros vayamos a trabajar en alternancia teniendo de pronto los picos en que se vienen dando el tema de la contaminación del virus? ¿Cómo así, profe? No le comprendí muy bien. Ok, usted sabe que el tema de ambientes híbridos es lo que nosotros está llamando también el ministerio sobre el tema de alternancia en unas situaciones donde de manera sincrónica, asincrónica o presenciales, ¿no? Claro. Correcto. Entonces, ¿usted cree que esta situación se vea de pronto donde estén presentándose picos de contaminación del virus, de contagio, alto índice de contagio del virus? Profe, precisamente estamos frente a esa dificultad. Aquí en Barranquilla, el Colegio Sagrado Corazón, que es un colegio privado,
abrió de manera presencial y solamente estuvo abierto 3 semanas. Volvieron otra vez a trabajar de manera remota, porque el contagio fue tremendo. Este es un ejemplo que tenemos aquí. Sé de casos similares en Medellín, Bogotá, Cali, contado por los compañeros formadores. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, la decisión de ir a alternancia educativa, de ir a manejar ambientes de aprendizaje combinado, está muy estrechamente relacionado con el contexto geográfico en que estamos. Por ejemplo, yo no creo que haya mucha dificultad, por ejemplo, en los ambientes rurales. Estoy hablando de municipios que están en el área, que están distantes unos de otros y que tienen muy poca población. En las ciudades eso es terrible. Bueno, mi amor. Por lo menos aquí en el barrio donde yo vivo, aquí en Barranquilla, por Dios. Eso es para donde uno mire. Que el papá, que la mamá, que el abuelo, que la tía, y ahora es la gente joven. No sé qué está pasando. Pero ahora son muchachos de 32 años, 38 años, 36 años. No se sabe qué está pasando. Entonces, todo depende de las condiciones del contexto geográfico en que estén. Por ejemplo, no es lo mismo estar en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá, Medellín, que estar, por ejemplo, en Atonuevo, por decir algo, o aquí en el Atlántico Candelaria, por decir algo. ¿Sí? Entonces, el contexto social y geográfico hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también la variable que hace referencia al nivel de contagio que haya en la zona. ¿Sí? Por ejemplo, aquí por donde yo vivo, o sea, que yo vivo a mitad de cuadra y en toda la esquina quedan 2 colegios. Con los contagios que ha habido por estos lados, yo no creo que esa escuela las abra. Y son oficiales los 2 colegios. En la esquina hay 2 colegios y yo vivo a mitad de cuadra. O sea, muy complicado. Por la zona, esto es una cosa bárbara. De tal manera que cuando yo salgo con 2 tapabocas, yo no me pongo 1, yo me pongo 2. Porque aquí por la zona, el barrio donde yo vivo, y ahí el barrio El Carmen, es un barrio que queda allá al ladito del Colegio Sofía Camargo de Hierro. Es central el barrio. Y Dios, es una cosa bárbara. Es con lo mismo, el Colegio Sofía Camargo de Lleras, yo lo veo muy complicado que lo abra. ¿Sí? Entonces, todo depende también del nivel de contagio, del contexto geográfico y que de alguna manera son insumos que deben tener en cuenta la Secretaría de Educación para tomar una decisión con respecto a eso. ¿Sí? Ahí está eso propuesto, pero muy complicado que eso se pueda dar. Ya le digo, hay que tener en cuenta todas estas variables. Correcto. También, Eso que usted está indicando, señor. ¿Cómo? Eso que usted está indicando precisamente responde a las preguntas. Correcto. Claro, hay que tener en cuenta todas esas variables. Por ejemplo, en España, hace 3 meses dijeron que ya no había nada y retomaron las clases. ¡Brum! Dios mío, tuvieron que volver a cerrar. Lo mismo hicieron en Alemania, en Italia, hace 3 meses. Y otra vez tuvieron que cerrar los colegios. ¿Sí? Entonces, son situaciones que hay que mirar mucho, hay que detallar, hay que valorar, hay que sopesar para poder tomar una decisión con respecto a eso. Listo, ¿alguna otra inquietud, profes? ¿Alguna duda con respecto a lo que trabajamos? Por ahora podemos tomar los insumos que nos brinda la STS para trabajar de manera remota, ¿sí? De manera sincrónica y sincrónica, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes están en casa.
Hasta tanto, pues la Secretaría de Educación, atendiendo a lo que acabo de comentar, tomen una decisión con respecto a la alternancia educativa, siempre y cuando ya haya mejoras en lo que acabamos de comentar. ¿Alguna otra inquietud, profe? Doctora, ese material que usted nos presentó el día de hoy, ¿tenemos acceso, vamos a tener acceso o no? No, claro que sí, por supuesto. Ustedes tienen acceso a eso a través de la página Colombia Aprende. Usted entra a la página Colombia Aprende, busca en EduSitios y allí ubica el programa Todos Aprender y ahí enseguida está, profe, todo el material para que usted lo pueda bajar. Correcto. Ok, muy bien. Listo, profe. Si no es más, entonces tengo aquí las 10:19, profe. Nos íbamos a ver a las 10:30 para la STS de acompañamiento. Entonces, profe, nos estamos viendo que un poquito antes de 11 vamos a tomar la media hora de receso como la teníamos prevista. Nos vemos a las 11 menos 10. ¿Sí? Tengo las 10:20. La media hora sería 11 menos 10. Nos vemos a las 11:50. Profe, ¿Sí? disculpe, este mismo link. Bueno, El enlace está en la guía de aprendizaje, en la agenda, perdón. El enlace está en la agenda. ok, señor. Gracias.